Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 25 de octubre, llegamos a la mitad de esta semana y miércoles de oración y alabanza. Damos gracias a Dios porque le seguimos buscando, porque seguimos buscando su presencia, porque seguimos buscando su rostro y como todas las noches en estas meditaciones pues seguimos buscándole en su palabra. Les voy a invitar a que oremos, hagamos la meditación que tenemos esta noche de su palabra. Señor, te damos gracias por este día de hoy, miércoles. Gracias por tu fidelidad y tu compañía. Gracias por seguir cuidando de nosotros. Eh, Te pedimos por los que de pronto estemos pasando situaciones difíciles, que tú estés en medio de nosotros cuidando, sanando, protegiendo, proveyendo. Te lo pedimos. Y te damos gracias, confiamos en tu fidelidad y en tu amor. Señor, en esta noche yo te pido que bendigas tu palabra y la meditación que hacemos de tu palabra y que te reveles a nosotros a través de la enseñanza de tu palabra, que te podamos conocer cada día más. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Después de estar hablando acerca de cómo es que como cristianos somos adoptados mediante el sacrificio de Cristo y Dios nos hace sus hijos y clamamos Abba Padre cuando nos referimos a Dios. Va a llegar en el versículo 8 la meditación que vamos a hacer hoy del versículo 8, el 9 y el 10 del capítulo 4 de Gálatas. Dice: pero en aquel tiempo, iba a decir en cuál tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces, Pablo arranca, después de decirles, como les había comentado, después de decirles que ustedes son hijos de Dios, herederos y coherederos del reino a través del sacrificio del Hijo de Dios, y que podemos llamarle, clamar a Padre. Después recuerda a los Gálatas otro tiempo, dice, pero en aquel tiempo, y le recuerda aquel tiempo cuando no conocían a Dios. Todos hemos vivido un tiempo en el cual no conocíamos de Dios. Y dice, cuando no conocíamos de Dios, dice, éramos siervos de los que por naturaleza no son dioses, de otras personas, seres humanos de carne y hueso como usted y como yo. Posiblemente la gente que no conoce a Dios en el mundo puede creer, puede pensar, puede quizá considerar que ellos no son libres y pueden hacer de sus vidas lo que quieran, pero la realidad que nos muestra la palabra es que cuando no se conoce a Dios, somos siervos de alguien más. Nunca somos completamente libres, y cuando conocemos a Dios y Dios llega a nuestras vidas, pues nos hacemos siervos de Dios. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo por amor a Dios. Y es la realidad del ser humano que ha caído en pecado después de la desobediencia de Adán y de Eva, y que por ese pecado estamos constantemente en una condición de servidumbre, de esclavitud. Las personas que no conocen a Dios, la realidad es que no son libres, son esclavos de otras personas, son esclavos de sistemas culturales que les imponen creer ciertas cosas, que les imponen hablar de cierta manera. eh, y esa es su realidad. Y Pablo lo recuerda. En un momento en el cual no conocían a Dios, ustedes eran siervos de otros que por naturaleza no son dioses. Es peor, ellos, ninguno por naturaleza es Dios. Terminamos siendo esclavos del pecado o incluso esclavos de Satanás, quien por naturaleza tampoco es Dios, es un ser creado y finito además. Pero después dice, pero ahora recuerden que ustedes ya no están en ese tiempo, ahora ustedes conocen a Dios y lo mejora y dice,
Mejor, mejor dicho, ahora que ustedes son conocidos por Dios, después de que no es tan importante conocer a Dios, porque en nuestro país, en nuestra cultura, usted le puede preguntar a muchas personas en cualquier lugar, ¿usted conoce quién es Dios? Y muy posiblemente le van a decir que saben quién es Dios. Culturalmente tenemos un concepto acerca de quién es Dios. Y por eso Pablo mejora eso. No es tan importante conocer a Dios, es más importante ser conocido por Dios. Yo puedo acercarme todos los días a leer este libro, a leer mi Biblia y conocer a Dios. Y puedo hacer unos estudios para conocerle mejor a Él. Pero lo más importante en la vida es ser conocido por Dios. Es que entremos en su presencia. Es que obedezcamos lo que conocemos de esta palabra. Es que seamos transformados por la palabra. Y esa es la forma en la que somos conocidos por Dios. Es que oremos, entremos a la presencia de Dios y seamos conocidos por Dios. Entonces Pablo dice, no es tan importante el conocimiento acerca de Dios. Es importante, pero no es tan importante porque lo más importante es ser conocido por Dios. Y ya si después de eso le podemos añadir conocimiento de Dios, perfecto, pero ser conocido por Dios es lo que le dice. Y después le hace la pregunta a los Gálatas. ¿Cómo es entonces posible que nos volvamos otra vez a las cosas de antes de conocer a Dios o antes de ser conocidos por Dios? Y la realidad del ser humano es esa. La vivimos a través del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Todos los 40 años del pueblo de Israel en Egipto es diciéndose a sí mismo, deberíamos volver a Egipto donde éramos esclavos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Pero es la realidad del ser humano. Porque cuando llegamos a Dios, conocemos una libertad a la cual no estamos acostumbrados. Porque llevamos cientos, miles de años siendo esclavos del pecado. Y cuando llegamos a ser siervos de Dios, Dios ya no nos dice, tienes que hacer esto. Dios nos dice, por amor debes hacer esto. Y nuestra mente no es capaz con esas cosas. Y esa es la razón por la cual muchos se devuelven. Esa es la razón por la cual muchos gálatas se estaban devolviendo a la ley. Eh, Se estaban devolviendo antes de conocer realmente a Dios y de ser conocidos por Dios. Y dice, estas cosas de antes de conocer a Dios, dice, son débiles, son inútiles y son elementales. Y a esas cosas débiles, inútiles y elementales es a las cuales el ser humano vive esclavizado. Irónicamente, es a las cuales usted y yo como cristianos seguimos luchando por no volver, al igual que los gálatas. Se nos debe decir constantemente esas cosas del mundo, las riquezas del mundo, en la exaltación que hace el mundo a las personas que en él viven son débiles, inútiles y elementales. En cambio, la grandeza de Dios comparada con eso es eterna, es poderosa, es gloriosa y es magnífica. Y aquí está Pablo enseñándonos a no volver atrás y diciéndonos debemos de buscar a Dios y debemos de buscar ser conocidos por Dios. Y con esta meditación yo le voy a invitar ahora. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a buscarte, queremos conocer de ti, pero también enséñanos a entrar en tu presencia para ser conocidos por ti. Ayúdanos a mirar nuestra vida antes de conocerte a ti, a mirarla y entender cómo seguíamos estas cosas débiles, inútiles y elementales del mundo, y a no volver a encontrarle sentido a eso. Enséñanos a solamente encontrarle sentido a esta vida si tú estás con nosotros. Ayúdanos a que como los Gálatas no estemos luchando nuestra vida por volver a lo anterior y atrás. Que una vez que te conocemos y que una vez que somos conocidos por ti, podamos seguir caminando en la libertad con la cual tú nos has llamado hijos y herederos tuyos.
Señor, en esta noche una vez más te pedimos, bendícenos, bendice a tus hijos, cuida y guarda de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Recuerden que mañana, jueves, tenemos reunión familiar, reunión de parejas, perdón, en la iglesia. Mañana es el último jueves de octubre, reunión de parejas, 7 de la noche, para que no se lo pierdan. Y el viernes tenemos reunión familiar, también 7 de la noche, así que en Meditando en el Monte nos volvemos a ver el sábado. Se conectan a la reunión familiar mañana a las 7 de la noche y todos los que podamos asistir. Son tiempos y momentos especiales, una vez al mes, donde nos reunimos y recibimos de parte de Dios para nuestros hogares y para nuestros matrimonios y nuestras relaciones de pareja. Así que no se lo pueden perder mañana, 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.